Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a otro capítulo de el podcast Mentes que Facturan. Hoy estamos con un invitado muy especial, estamos con Manuel Naranjo, el vicepresidente de Energía en Drummond, bueno, una compañía colombiana muy destacada por todo lo que hace pues, por la energía. Y pues nada, muchísimas gracias por darnos tu tiempo para poder estar acá, conversar, hablar un ratico. Feliz de estar aquí, Mate. Listo, bueno, Nano, entonces quería empezar hablando como de tu filosofía de trabajo pues en el grupo y toda la gente que tú tienes que liderar para poder hacer tu trabajo. ¿Tú cómo definirías pues, la filosofía que tú mantienes en tu trabajo para lograr lo que te propones? Mate, pienso que uno en el trabajo tiene que tener varias características. Yo te diría, la primera, uno tiene que trabajar más duro. No duro, sino más duro. Es Más decir, duro que el resto. exactamente, exacto, es comparativo. Ok. Entonces, no basta con trabajar duro, tienes que trabajar más duro. Lo segundo que te quisiera decir es que lo dirás en muchos discursos, pero en la vida uno se da cuenta de que la integridad paga. Porque si tú eres una persona que se porta bien, que cumple con las reglas básicas de conducta de la vida, tu trabajo es sostenible. A ti te interesa que el trabajo sea sostenible porque el camino es largo. Las carreras se acaban prematuramente, entre otras cosas, porque la gente no respeta reglas de integridad. Y lo tercero que te diría es que uno siempre debe trabajar con gente más inteligente que uno. Ok, si hay una cita que dice Steve Jobs, que dice que él contrata gente inteligente, no para decirles qué hacer, sino para que ellos le digan qué hacer. Entonces, ¿qué opinas de esto? Pues en tu equipo de trabajo, ¿cómo se puede ver esta cita reflejada? Pues, Mate, primero que todo, uno debe buscar gente que sea experta, que conozca, que comparta obviamente esas filosofías que acabo de mencionar. Y debes darles los objetivos, no decirles cómo hacerlo, dejarlos en libertad para que se imaginen, para que innoven, para que creen y luego hacer seguimiento. okay. Es decir, si tú tienes gente que trabaja para ti, es importante que tengas como una primera reunión de conceptualización, expliques como la película completa, esos objetivos grandes, y luego los dejes en libertad para que hagan. ¿En oposición a qué? En oposición a estar preguntando todo el día, en oposición a decirles cuándo, cómo, con quién. Sí, okay. ¿Sí? Eso no se puede. O sea, que a ti te gusta poner un ambiente como que no sea reglas así, todo, mamón, sino uno en el que todos puedan dar ideas, pues, para contribuir y todo. Las reglas son súper importantes. Okay. ¿Sí? Y uno debe cuidarse de una cosa que pasa mucho, que son los falsos consensos. Entonces, si tú pones reglas, somos como muy acelerados para aceptarlas, pero realmente no las pensamos. Y luego en el día a día es que uno se va dando cuenta si realmente la gente las entendió, si las quiere cumplir. Yo creo que uno debe tener poquitas reglas, pero buenas reglas. Ejemplos sencillos, y son cosas obvias, ¿sí? Hay que llegar temprano, Sí. hay que trabajar duro, hay que estar concentrado, hay que tener cuidado con estos aparatos y con todas las distracciones. Y uno se da cuenta muy rápidamente, yo te diría muy rápidamente, si la gente rinde, si está distraída, si tiene excusas, si entrega lo que se le pide. Entonces, si tú contratas gente competente, gente buena, nunca vas a tener ese problema. Y hay un tema, yo te diría, que es tal vez de los más complejos de todos en organizaciones y es la motivación. ¿Cómo haces para que la gente se mantenga motivada? Para que la gente, cuando hay problemas, se siga, no renuncie, no salga corriendo. Ese es de los temas difíciles hoy en día, toda la vida, pero hoy en día yo te diría que es más difícil. Si no te molesta, ¿nos podrías dar, no sé, un ejemplo en el que te haya tocado motivar a tu grupo de trabajo en un momento, pues en momentos difíciles de la empresa? ¿Y cómo lo hiciste? Primero te voy a decir algo. Primero, somos seres humanos, uno tiene que construir relaciones personales. No basta simplemente con creerse el jefe o mandar. Eso realmente no es sostenible. En mi caso, te voy a decir cosas tan sencillas como saludar, interesarte por la vida personal de la gente, pero de verdad.
no actuando, sino en realidad siendo honesto intelectualmente. Es muy importante la honestidad intelectual. Lo otro que te quiero decir es, si tú eres una persona que trabaja más duro, eso genera mística, eso genera respeto. O sea, si tú estás ahí todo el tiempo y la gente te ve trabajando, primero, los seres humanos funcionamos por imitación. Entonces, eso se empieza a volver la cultura de la organización. Si tú eres una persona además que respeta las reglas cuando hay que tomar decisiones, no cortas caminos, no haces trampa, no dices mentiras, ¿sí? Eso se empieza a volver la cultura de la organización. Y la suma de todas esas piezas es lo que lo que realmente hacen que la gente tenga mística. Yo te diría, el objetivo, en mi opinión, máximo en una organización es que la gente tenga mística, que la gente quiera trabajar. Porque si la gente tiene mística, cuando nadie lo está viendo, está trabajando. Cuando hay que esforzarse, está trabajando. Cuando se pone difícil, está trabajando. Y lo otro, sobre las crisis. Uno ya tiene, a mí me parece que cuando llega la crisis, ya es muy tarde para construir confianza, Okay, sí. para construir mística. Entonces, antes de que llegue la crisis, tú tienes que haber generado todas esas condiciones para que resistas. ¿Tú qué tan importante crees que es saber relacionarse con las personas en el mundo empresarial, en el ambiente en el que pues, tú trabajas? Te decía, somos seres humanos. Obviamente nos basamos en el relacionamiento personal. Cuando uno, por ejemplo, trabaja en una organización grande, es importante conocer qué hace la gente para que logres mover la organización. Una organización grande no es solamente la persona que tú ves adelante, o el presidente, o la persona que tú ves, por ejemplo, el que produce, o el que arregla, o el que hace mantenimiento. No, es el que hace mantenimiento necesita que le aprueben un presupuesto, el que va a aprobar el presupuesto necesita que le den una explicación, la Junta Directiva necesita, por ejemplo, definir los mecanismos de financiación. Entonces, yo te diría, la palabra relacionamiento como caer bien, no se trata tampoco de caer mal, pero me parece que eso está como sobrevalorado, eso de ser simpático y como si eso fuera a conseguir algo, yo te diría, no es por ahí. Okay. No, ese no es el relacionamiento es el relacionamiento profesional, donde tú sabes lo que tienes que hacer, lo haces de manera oportuna, respondes rápido, tienes en cuenta el tiempo de la gente, eres respetuoso con el tiempo de la gente y con las tareas que tienen que hacer los demás, no te la crees, ¿sí? No te crees ni más ni menos, sino que entiendes cuál es tu papel, tu oportunidad y ejecutas en función de lo que tienes que hacer. Y te voy a decir una cosa, rápidamente si eres una persona que trabaja más duro, rápidamente te empiezas a relacionar con las diferentes áreas de la organización. Y en relacionamiento que tiene sentido, el relacionamiento de saber quién hace qué, ¿sí? Ese relacionamiento es importante. Ser el más bacán, pero ser un vago, eso no sirve para nada. O sea, eso no es sostenible. Sí, entiendo. Incluido, y lo mismo aplica afuera. Es lo mismo el relacionamiento interno que el relacionamiento externo. Bueno, Nano, te voy a poner pues un escenario. Detrás de esa cámara, cientos de personas que buscan ser mejores líderes, ser líderes positivos, ser personas que influencian a las personas positivamente. ¿Tú qué consejo les darías a ellos para poder lograr todo esto que te acabo de nombrar? En estos días te recomendé un libro que me gusta bastante que se llama Hábitos Atómicos. Claro, sí me acuerdo. Sí. Ese librito, por ejemplo, está lleno como de pautas de comportamiento. Yo al final lo que quisiera resaltar son buenas pautas de comportamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, soy de los que piensa que la disciplina vence al talento. Si tienes una combinación de talento y disciplina, si tienes una combinación de talento, disciplina e integridad, yo creo que esa combinación es invencible. ¿Cómo definirías integridad? Como para que quede claro. Portarse bien. Sí, portarse bien significa que, por ejemplo, nunca vas a ir a sobornar a alguien o nunca vas a ir a amenazar a alguien. Como tener valores. Sí, exactamente. Sí. Ser una persona de valores y principios. Sí, exactamente. Una persona que tiene reglas de conducta, sí. Una persona que no se va a robar nada, una persona que no va a amenazar, que no va a chantajear, una persona que... pero además la integridad es, por ejemplo, la honestidad intelectual. Oiga, ¿sabe qué? Esto yo no lo puedo hacer, no es que no quiera, es que definitivamente no estoy entrenado para esto, es mejor que busquemos a alguien que esté entrenado para esto. Eso, por ejemplo, también. Pero te decía, me parece que la mejor combinación, el mundo perfecto, a lo que todos, yo creo que
en el mundo empresarial aspiramos es a ser el más inteligente, a ser el más disciplinado, el más trabajador. Creo que no todo el mundo aspira a ser el más íntegro, hay industrias donde probablemente eso no, pero esas industrias no, cuando uno tiene integridad no es sostenible, eso no es un discurso, es que no es sostenible, se acaban, sí. Eso es como un cáncer, ¿sí? Las empresas que son corruptas o los gobiernos, todo lo que uno ve que es corrupto, eso realmente se comporta como un cáncer y acaba lo que sea, acaba la familia, acaba lo que sea. Entonces, ¿qué te diría, Mate? El que es inteligente, póngase a trabajar duro. El que no es tan inteligente, póngase a trabajar duro. Y todos tienen que ser íntegros. Entonces, pues, al final, me lo preguntas, consejo para los demás, hay que trabajar duro, hay que ser disciplinados, hay que levantarse temprano, hay que hacer la tarea. Siempre hay que estar ahí, siempre hay que estar ahí. Eso de que la gente que tiene excusas y falla y no llega, no entrega, no, uno tiene que ser el que llega, el que está, el que entrega, siempre, de manera consistente. El que llega, el que está y el que entrega. Exactamente. Está bueno ese dicho, te lo voy a robar Vale. para alguna vez. Bueno, Nano, siguiendo todo lo que hemos hablado, pues no sé si te has dado cuenta, me he concentrado mucho en intentar hablar de habilidades. No es secreto para nadie que Drummond se concentra mucho pues, en el uso de carbón. Trabajan en base al carbón y el gobierno actual de Colombia no le gusta mucho el carbón. Entonces, tú personalmente, ¿cómo y a través de qué habilidades has superado estos obstáculos que el gobierno ha establecido pues, en la forma en la que Drummond trabaja? Lo primero, Mate, somos más de 8.000 millones de personas en el mundo. Sí. Que googlear el dato para saber el número exacto, pero somos Sí, más de 8.000 millones. Somos más de 8.000 millones de personas. Estamos en una época de la vida en que en la historia de la humanidad nunca habíamos sido tan ricos. Esta es la época en que la humanidad ha creado la mayor cantidad de riqueza. Entonces, mayor población, mayor cantidad de riqueza. Y en población, en porcentaje de la población, es la época de la humanidad en que menos porcentaje de población pobre hemos tenido. Y además, la población pobre en el planeta, no es lo mismo ser pobre hoy que ser pobre hace 100 o hace 200 años. Hoy en día tienes carreteras, electricidad, agua potable, etc. Las sociedades tienen mucha infraestructura y muchos bienes y servicios que hace 100 años eran impensables. Y, digamos, a eso me refiero con, y estas no son ideas mías, son ideas de Steven Pinker, tenemos mucho más bienestar y mucho más esparcido. Todo eso, para todo lo que acabo de decir, se necesita muchas cosas, se necesita energía. Para alimentar a toda esa gente necesitamos energía. Y en el mundo, las tres principales fuentes de energía son el carbón, energía en términos generales, el carbón, el petróleo y el gas natural. Esas son las tres principales fuentes de energía. Desde que la humanidad descubrió el uso del carbón, de manera sistemática, de manera consistente, no hemos nunca reducido el uso del carbón. Lo que hemos hecho, puede que haya habido algunos años en que se haya caído la producción de carbón, pero la tendencia durante los últimos más de 150 años ha sido que el consumo mundial de carbón es creciente. Creo que está en el 30%, como entre todas las energías, el carbón es 30%. Aproximadamente, sí, puede ser entre el 25 y el 30%, tienes razón, buen dato, bien informado. Gracias. El mundo consume un poquito menos de 9.000 millones de toneladas de carbón. De esas 9.000 millones de toneladas, y la mayoría del carbón que se consume en el mundo es producido en los mismos países que lo consumen. Lo que se transa en comercio internacional de carbón es más o menos el 10%, poco menos, como 800 millones de toneladas. De eso, Colombia hoy en día debe estar produciendo alrededor de 60 y poco menos de 70 millones de toneladas. En algún momento Colombia produjo 100 millones de toneladas de carbón. Es decir, en el mundo internacional producimos 60 de 9.000, casi 9.000 millones de toneladas. ¿Qué significa eso? Que somos realmente insignificantes. Que si nosotros producimos o dejamos de producir, a los únicos que les interesa es a nosotros. Es más, en Colombia a los que más les interesa es a los departamentos de La Guajira, que más de la mitad de su economía depende del carbón, y el Cesar, más de la mitad de la economía depende del carbón. La mayoría de los trabajos y la subsistencia en esos dos departamentos del norte de Colombia, el principal motor económico es el carbón. Entonces, en el mundo, si La Guajira y el Cesar no producen carbón, realmente no les importa.
nos reemplazan Australia, Indonesia, Rusia y otros países que son productores. A los únicos que realmente nos duele es a nosotros. Lo otro para tener, entonces, para tener presente, y lo otro para tener presente, Mate, es que en temas de, está de moda el cambio climático y está de moda hablar de las emisiones y, Sí. ¿sí? Tengo varios comentarios para hacer. El primero es que Colombia es responsable por menos del 0.5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Significante, como estabas diciendo, pues. Insignificante. Pero es que dentro de ese 0.5% del carbón es absolutamente insignificante. O sea, es totalmente irrelevante. ¿Sí? En Colombia, por ejemplo, las actividades que más contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero es la cocaína, la producción de coca. ¿Sí? Nos la pasamos moviendo lo que llaman la frontera agrícola, nos pasamos deforestando el sur del país, nuestras hermosas selvas, para ampliar la zona de cultivos de coca, para la producción de cocaína. Entonces, mi querido Mate, yo te diría que para Colombia el carbón es una bendición, es un recurso pues, que Dios nos dio, que tenemos, que debemos desarrollar. Al país le quedan muchos años, más de 50 años de producción de carbón a las tasas de producción actuales. Tenemos carbón además por todo el país, no solamente en el norte del país, tenemos producción de carbón además en el centro. Eso, yo te diría, eso es un patrimonio de los colombianos. Entonces, pues bueno, siempre habrá gente que le guste la actividad que uno hace o que no le guste, y está bien, están en todo su derecho. Pero yo te diría que esta sociedad es una sociedad que debe continuar desarrollando sus recursos de carbón. Bueno, no. Ahora me gustaría moverme como a habilidades que tú tengas que sean como técnicas, como algo que tú hayas aprendido, algo en lo que tú seas muy bueno como técnicamente. Pues, te voy a dar un ejemplo, no sé, las matemáticas, saber manejar algún software, como las habilidades técnicas y pues cuáles son las habilidades técnicas que tú posees te han ayudado en Drummond y pues en tu puesto. Sí, te voy a decir varias cosas, Mate. Lo primero, qué buena pregunta, has hecho muy buenas preguntas, pero esa pregunta la voy a enfocar más en ti. Dale. Te voy a hacer varias recomendaciones. Lo primero es, uno tiene que tener habilidades duras, y cuando uno, hoy en día está de moda ir a la universidad a no aprender nada. Ya parchar. No, pues a aprender cosas que son inútiles. Ah, ok. ¿Sí? Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Uno en la universidad va a estar hoy en día al menos 4 años. Además de el tiempo, el dinero, el esfuerzo, todo lo que implica, digamos, ese sacrificio que uno hace. Eso es una inversión en todos esos sentidos que uno debe tomarse muy en serio. Y me parece que si uno va a ir a la universidad, uno tiene que ir a aprender algo útil. Por ejemplo, a mí me parece súper útil que aprender medicina, aprender a curar a la gente. Me parece súper útil aprender a construir algo, construir casas, construir puentes. ¿Sí? En mi caso, yo soy abogado, me parece súper útil aprender a hacer contratos, aprender a hacer demandas, pero además de aprenderlo, solamente un abogado se puede presentar ante un juez. No, una persona sin abogado no se puede presentar, por ejemplo, ante un juez. Porque para ejercer esa profesión se necesita matrícula profesional. Bienvenidas las carreras que le entregan a uno una matrícula profesional. La arquitectura, la contabilidad, algunas ingenierías, bueno, tantas que le enseñan a uno habilidades duras. Y al principio de la carrera es muy importante uno volverse profundo, técnico, experto en el desarrollo de esas habilidades. Hace muchos años en Europa, cuando yo creo que estaban empezando las universidades, la manera como se hacía ese desarrollo y esa transmisión de conocimiento, uno tenía que arrancar como hermano, luego se volvía experto y luego se volvía maestro. Y al final se trataba de volverse profundo mediante la práctica. Uno, al principio de la carrera, en las habilidades que cada quien tenga, se tiene que volver técnico, profundo en su tema. ¿Te gustan las finanzas? Ok, tienes que ser cinturón negro en contabilidad, tienes que ser cinturón negro en modelos financieros, y tienes que mirar cuáles son las herramientas que aplican en ese momento. Digo eso en oposición, por ejemplo, a pensar, no es que hoy en día ChatGPT resuelve todo. No, ChatGPT no resuelve todo. Sí, la inteligencia artificial no resuelve todo. Entonces uno, y lo digo más pensando en ti, no sé cuál sea el tema que te gusta, si te gustan, por ejemplo, las finanzas, si te gusta,
Pero al final, cuando uno se vuelve técnico, profundo, experto en un tema, luego empieza a evolucionar en ese mismo tema, ¿sí? Y eso te va llevando a habilidades blandas. Uno inevitablemente en el roce, en el contacto con las demás personas, en el contacto con la sociedad, con la familia, con las empresas, con el gobierno, con todo el mundo, necesariamente va desarrollando habilidades blandas. Lo que no va desarrollando son habilidades duras. Hay una época donde uno desarrolla habilidades duras, ¿sí? Sí. Y uno tiene que aprovechar esa época. Ahora, además de eso, uno siempre debe estudiar, ¿sí? Porque los conocimientos se vuelven obsoletos, porque la ciencia avanza, ¿sí? El que se queda con los conocimientos de medicina de cuando se graduó y no se actualizó, pero es muy diferente actualizarse a tratar de aprender de cero. Pero yo te diría, sobre todo pensando en tu caso, que hay una etapa donde uno desarrolla las habilidades, ojalá las más duras que puedas desarrollar, que sean afines con tu personalidad. Y luego uno tiene que estar en constante evolución en lo que tiene sentido, ¿sí? En todo, uno tiene que estar mirando, ok, en qué me tengo que entrenar y cómo me entreno. El entrenamiento constante es, yo creo, muy importante en la vida. O sea, algo que dijiste que me pareció súper importante es coger algo y volverte, como tú dijiste, cinturón negro en eso. O sea, volverse el mejor, un tema específico, volverse el mejor en eso. Sí. Es súper importante también, ¿no? La diferencia entre un experto y un ignorante son horas de estudio y práctica. No es nada más. No es inteligencia ni siquiera. Es horas de estudio y de práctica. Si quieres aprender un idioma, ¿sí? Sí, como tú con el francés, ¿no? Sí, por ejemplo, entonces decidí que llevo 2 meses, mínimo 1 hora diaria, por reloj. Miraremos en nuestro viaje cómo nos va, si aprendí o no aprendí. Pero independientemente de si logro desempeñarme bien o no, la realidad es que si uno se dedica con disciplina y con constancia a darle, lo logra. Lo logra. Te lo digo, una de mis películas favoritas es Forrest Gump, porque Forrest no es un tipo inteligente, pero es un tipo que hace lo que sí hay que hacer. Y eso sí que es importante en la vida, hacer lo que sí hay que hacer. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, no hay que sentarse a quejarse, eso no hay que hacerlo. Okay. No hay que sentarse a fantasear, no, hay que levantarse, vestirse, bueno, bañarse, vestirse. Yo pienso, por ejemplo, que hay que afeitarse, preparar la comida, salir a trabajar y durante el trabajo hacer lo que sí hay que hacer. Entonces pongo el ejemplo de la queja, porque es que uno generalmente no se tiene que quejar. Eso no es algo que haya que hacer. Entonces usted se levanta, revisa su bandeja de correos, primero organiza su agenda, revisa su bandeja de correos, prepara las tareas que tiene que llevar, llega preparado a la reunión, ¿sí? Hay que hacer lo que sí hay que hacer y eso es lo que me gusta de Forrest, es lo que me gusta de esa película. Porque es como en el cuento de la liebre y la tortuga, donde gana la tortuga. En la vida gana la tortuga, en la vida no gana la liebre, ¿sí? Porque es común además, el éxito tiene una trampa. La trampa de la vanidad, la trampa de creérsela, la trampa de, ¿sí?, de confundirse, ¿sí? Uno se cae del precipicio por vanidoso, porque le fue bien. Entonces, lo que me encanta de Forrest es que en el cuento de la liebre y la tortuga, Forrest aparentemente es bobo, pero pues ya quisiéramos todos tener la disciplina, la capacidad de hacer lo que sí hay que hacer que tiene Forrest. Ya de las últimas preguntas que yo pues, te quería venir a hacer acá es que estamos en un mundo que está evolucionando tecnológicamente día tras día tras día. Han venido nuevas invenciones. Últimamente, bueno, también hablé esto con Gustavo, con mi abuelito, como por ejemplo la inteligencia artificial. O sea, cada día estamos evolucionando. ¿Tú cómo has hecho para poder adaptarte a todos estos cambios que están viniendo cada vez más seguidos en el ambiente de trabajo, en Drummond, en tu empresa? ¿Cómo te has adaptado a esos cambios que vienen, que han venido tan duramente y tan seguidamente? Hoy lo llamamos inteligencia artificial, ¿sí? Pero la realidad de la humanidad es que siempre hay cambio tecnológico. Y el cambio tecnológico, yo te diría, es inevitable. Y hay puestos de trabajo que se crean y puestos de trabajo que se destruyen. Y uno, en mi opinión, tiene que
hay un dicho en inglés que dice, the trend is your friend. ¿Sí? Tú no puedes vencer a las tendencias. ¿Sí? O sea, el que, por ejemplo, era un berraco para escribir en máquina de escribir y llegar a los computadores y se quisiera aferrar a eso, pues. O la fábrica de velas cuando llega la electricidad, o digamos tantos otros. Todas las industrias que ha desplazado, por ejemplo, este aparato. Entonces, pues, yo te diría que el caso es exactamente el mismo. Eso nos va a pasar a todos. O sea, te va a pasar a ti con no sé, otras tecnologías. Algo que llegue en el futuro, pues. No, te va a pasar con todo. O sea, a mí me tocó ver gente, por ejemplo, que le tocó aceptar que Excel era la forma de trabajar. Sí, cuando empecé a trabajar, porque estaba empezando Microsoft Windows, bueno, Office Windows. Entonces, pues hubo gente que yo vi bastante mayor que le tocó entrenarse en Excel. Y la jugada es esa. Entonces, hay que entrenarse en Excel. Ok, ¿sabes qué? La clave es no ponerle misterio. Tampoco, también reconocer pues cuáles son tus habilidades, si es algo en lo que te puedes entrenar o no te puedes entrenar. Y lo otro es, pues a lo mejor no lo tienes que hacer tú, a lo mejor lo tiene que hacer alguien más. ¿Sí? A lo mejor pues habrá otras personas que lo que tú puedes hacer, claramente tienes que entrenarte. ¿Qué tal una persona, por ejemplo, que se resista hoy en día a utilizar email o a utilizar el teléfono? Pues queda completamente aislado. ¿Sí? Sí. O tiene que estar en una posición demasiado fuerte para que eso no lo afecte, pero alguien lo va a hacer por él. Si no lo hace, alguien lo tiene que hacer por él. Entonces, pues la realidad, ¿cuál es? La realidad es que te toca adaptarte, no tienes nada que hacer, no le pelees. La jugada es no pelearle. Listo. Bueno, Nano, ya por último, cerrando todo lo que hemos discutido, bueno, las habilidades, todo lo que has mencionado, Manuel Naranjo, tres habilidades que te describan a ti, que te han ayudado a llegar en el lugar en el que tú estás empresarialmente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles dirías? Mate, si hay que enfocarse en tres habilidades, yo te diría, la primera es la disciplina, levantarse temprano, anticiparse, hacer la tarea, entregarla, presentarse, lo que te decía hace un rato, que yo al final resumiría todo eso en disciplina. Y la disciplina además es constancia, la disciplina además es trabajo duro, la disciplina yo te diría que es las habilidades que uno... Eso poca gente nace aprendida. Yo creo que eso es algo que uno va construyendo, eso se va volviendo parte de la personalidad. Si uno lo acepta, no se resiste, no renuncia, el no renunciar es una cosa que yo creo que es muy importante en la vida. Entonces yo te diría, la disciplina en la vida de una persona, la carrera es larguísima, ¿sí? Tranquilo, hay días buenos y hay días malos, uno tiene que ser, y la disciplina además vence la falta de motivación. Hay días que uno está desmotivado, hay días que uno no cree que le puede ir bien, entonces la disciplina es hacer lo que sí hay que hacer, todo, en todo sentido, de manera, la vida es una maratón, la vida no es una carrera, ¿sí? No se trata de llegar primero, hay que tener ritmo, yo te diría, lo primero la disciplina. Lo segundo te lo mencioné ahorita, Mate, es la integridad. ¿Sí? Integridad, sí. Porque la falta de integridad, pero no es discurso, es que a mí, por ejemplo, hace unos años ese tema me parecía aburridísimo, me parecía como de gente que quería quedar bien, que decía cosas como por quedar bien, yo decía, clase ética, pues, ¿quién necesita que le enseñen ética? ¿Sí? De hecho, ir a una clase de ética no me gusta. ¿Sí? El día que más adelante, cuando hagas una maestría, vas a ver que te van a hacer mucho énfasis, te van a poner clases de ética. Resulta que esas clases son interesantes, pero bueno, más allá de eso. Pero la integridad hace que cualquier actividad humana sea sostenible. Tu familia, tus amigos. El amigo que roba a un amigo automáticamente se tira la amistad. Y robar es robarse una novia, robar es robarse materialmente. ¿Sí? No ser honesto intelectualmente, una persona que todo el tiempo está diciendo mentiras. Nunca va a construir una relación sostenible. El que está traicionando permanentemente a su familia, a sus amigos, pues lo que hace es destruir relaciones. Entonces, ninguna actividad en la que se proponga va a ser sostenible. Entonces, yo te diría, la integridad es como buscar la virtud, portarse bien, ser intrínsecamente bueno. No porque te estén mirando, no porque estés aspirando a un premio, no, porque hay un diálogo de Platón, si alguna vez lees a Platón, sobre este punto, es bien interesante. Pero al final la conclusión, porque dice, oiga, la gente que se porta mal, yo los veo y lo ve uno, por ejemplo, permanentemente, que pues viven divinamente, aparentemente no les pasa nada, no, sí les pasa. Y uno, si es disciplinado, ¿sí? Y es intrínsecamente correcto, la palabra bueno tal vez no es la mejor,
¿sí? Porque bueno suena como a bobo, no, hay que ser correcto, intrínsecamente correcto. Y no me refiero tampoco a ser más papista ni a andar predicando, porque esas son cosas que uno debe practicar, uno no debe predicar, no hay nada más mamón que un predicador. Acá estoy hablando porque me invitaste a una entrevista, pero esto no es para andar uno en la vida predicando. Por último. He dicho dos, Mati, no sé si se me ocurre una tercera. Si se me ocurre te digo. Dale, de una, Nano. Bueno, pues todo, Manuel Naranjo. Muchas gracias. Gracias a ti, Mati.